Bien, queridos hermanos, vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 10. Bueno, hay mucho que hablar ahí en 1 Tesalonicenses 5. Wow, tantas cosas. Miren cómo empieza el verso 12. 5:12. Instamos, hermanos, a que respetéis a los que trabajan entre vosotros y tienen cuidado de vosotros en el Señor y os amonestan. Es decir, si alguien tiene cuidado de ti y trabaja para tu alma, tiene la tarea de amonestarte cuando estás haciendo algo que no está ordenadamente. A los que tengáis en alta y amorosa estima a causa de su obra, tened paz los unos con los otros. Hermanos, también os exhortamos para que amonestéis a los desordenados. Fíjense qué bonito este verso. Amonestéis a los desordenados. Ya no solamente es un mandato a los líderes, sino a todos. Y luego dice, animéis. ¿A quiénes? A los desanimados. Como seres humanos podemos desanimarnos y es bueno tener hermanos que están ahí para animarnos. Luego dice, seáis apoyo a los débiles y seáis como pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal. O sea, alguien me hizo algo malo y yo le hago otro mal. Sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Regocijaos siempre. Orad sin cesar. Dad gracias. Orad sin cesar significa orad continuamente, ¿verdad? Contrario a lo que algunos hermanos han querido mencionar ahí, es imposible orar las 24 horas del día, ¿verdad? Pero se refiere a orar continuamente. La práctica de Dwight L. Moody viene a mi mente, que oraba a cada momento. Como les he comentado, la gente decía, una persona que lo conoció dijo, Dwight L. Moody nunca oraba por mucho tiempo, pero nunca pasaba mucho tiempo sin orar. Y él oraba todo el día. A cada rato se levantaba, oraba. Cuando iba por el camino, si iba a visitar a una persona, hacía una breve oración. Él conocía, creo yo, el poder de la oración. Todo lo que él iba a hacer lo encomendaba en oración. No había cosa que él iba sin el Eterno, sin haberle encomendado esa tarea al Eterno, por muy pequeña que fuera. Y quizás muchas veces en nosotros se cumple lo que dice el apóstol, no tenéis porque ¿qué? No pedís. Ya hace poco estaba meditando en esa frase, no tenéis porque no pedís. ¿Cuántas serán las cosas que el Eterno pudo habernos dado o podría darnos, cosas buenas, que no añaden con ellas angustias, como son las bendiciones del Eterno? Así dice el proverbio, ¿verdad? La bendición del Eterno es la que enriquece y no añade angustia con ello. Es puro gozo, no es mezclado, alegría con tristeza, dice el libro de Proverbios. Pero no pedimos. Por eso Pablo dice, orad sin cesar. Dad gracias que en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Yeshua el Mesías. Fíjense qué poderoso versículo eso. Dad gracias, ¿qué dice? En todo. Es bien curioso que la Biblia no dice por todo. Si dijera por todo, sería horrible. Sería un versículo antinatural, de hecho. Imagínense a un sobreviviente del holocausto dando gracias por el holocausto. ¿Podría hacer eso? Obviamente no. Te doy muchas gracias, Señor, por Adolfo Hitler. No, obviamente no, ¿verdad? Muchas gracias, Padre, por ese violador. No se puede, obviamente, agradecer al Eterno por una cosa horrenda o por el ladrón. Pero noten la gran diferencia que hace una palabrita. Hay una gran diferencia entre decir, dad gracias por todo, a decir, dad gracias en todo. ¿Ven el mundo que hay de diferencia? Un universo de diferencia. Si yo le digo, dad gracias por todo, estamos diciendo que todo es bueno, que todo es algo bueno por lo cual hay que agradecer. ¿Y es así? No, no es así. Hay días malos, hay días malos. Hay cosas malas, hay cosas malas.
Hay gente que que puede hacernos cosas malas. Bien. Y la Biblia no nos manda a agradecer por ello. Te doy muchas gracias por ese hombre que me robó $1,000 y que me timó. No, la Biblia no nos manda eso. Pero sí nos manda otra cosa. Dad gracias en todo. ¿Qué significa? Señor, te doy gracias, Padre, porque a pesar de esta situación, todavía tú estás conmigo. ¿Verdad? Muy diferente, muy diferente. Por eso la Biblia dice, dad gracias, ¿qué? En todo. Porque esta es, ¿qué dice? La voluntad de Dios para vosotros en Yeshua el Mesías. Hay pocos versos en la Biblia que dicen, esta es la voluntad de Dios. Y este es uno de ellos. O sea que esos versos hay que anotarlos, porque cuando un apóstol dice, esta es la voluntad de Dios, lo que la Biblia está dándole a entender es, esto es muy, muy, muy importante. Muy importante. Un creyente tiene que ser una persona que tenga una virtud muy arraigada en su corazón, la virtud de la gratitud, el agradecimiento. Dad gracias, ¿qué dice? En todo. ¿Cómo? En todo. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas son buenas. No dice así la Biblia, ¿verdad? Eso sería panteísmo, eso sería hinduismo. No dice todas las cosas son buenas. Algunas cosas son malas. Pero incluso las cosas malas ayudan a bien a las personas que aman a Dios. Y luego, la Biblia en el verso 19, vean ese verso 19, qué curioso. En griego es bastante pequeño, tiene 4 palabras. En español también, ¿verdad? To neuma, en la pronunciación antigua, hoy sería to nefma mi sbnite. Al espíritu no lo apaguéis. Y es bien curioso cómo está escrito en griego. La mayoría de ustedes tiene en sus versiones, me atrevo a decir, todos, dice, no apaguéis el espíritu. Así dice todo, ¿verdad? Bien. El griego, cuando hay idiomas que el Eterno me ha dado la oportunidad de conocer 6 idiomas. Y hay 2 idiomas que yo digo, el que lo inventó de verdad, yo no sé qué estaba pensando. El griego es uno. ¿Saben que en griego no importa el orden de las palabras? Oigan eso, qué locura. Por ejemplo, la frase Jaime ama a Karen se puede escribir en griego de 16 maneras diferentes. 16 maneras, se puede imaginar. Ustedes dicen, ¿cómo es posible eso? ¿Qué idioma más loco? ¿Cómo es posible? Se puede escribir Jaime, Karen, ama a. O se puede escribir Karen, Jaime, ama. O ama, Jaime, Karen. Ahora ustedes dicen, pero ¿y cómo hacen ellos para saber quién es quién? Tienen unas horrendas cosas que deben haberlas inventado para fastidiarnos la vida, todos los que íbamos a aprender ese idioma, que se llaman modos. Entonces, si a la persona que hace la acción se le llama modo nominativo, al que la recibe se llama acusativo. Cuando algo es de alguien se llama genitivo, y cuando algo es a alguien se llama dativo, y se modifica. Fíjense qué curioso. Por ejemplo, si se dice Jaime ama a Karen, Jaime, como es el que hace la acción, se deja Jaime. Pero Karen, como recibe la acción, ya no se escribe Karen, sino que sería algo como Karenón. Se le añade ese on. Por ejemplo, la palabra en griego para Dios es theos. Pero si decimos la palabra de Dios, ya no se dice theos, sino theú. Y ese theú significa de Dios. Fíjense qué loco lo griego. Entonces, ahora, si usted está pensando, a mí qué me importa lo que usted está diciendo, ya a eso le voy. Entonces, ¿qué define para un griego, alguien escribiendo en griego, qué poner antes? Es a lo que le quieren dar énfasis. ¿Bien?
Este verso en griego dice algo así, miren, lo voy a traducir bien. Al espíritu no apaguéis, así dice en griego. To neuma, al espíritu no apaguéis. Es como para darle énfasis por varias cosas. Lo que Pablo está dando a entender ahí al escribir el verso así en griego es: tengan mucho cuidado en saber algo. Ustedes pueden apagar al espíritu. Eso casi suena blasfemo, ¿verdad? Si no estuviera en la Biblia, supongan que este verso no está en la Biblia, y yo les dijera, hermanos, nosotros podemos apagar al Espíritu de Dios, todos me dirían hereje, blasfemo. ¿Cómo vas a creer? Alguien me diría, ¿el Espíritu de Dios es omnipotente? Claro que sí, porque es el poder manifestado de Dios en la creación. ¿Hay algún lugar donde no está el Espíritu de Dios? No. ¿Qué dice el Salmo 139? ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me iré de tu espíritu? Si fuera a las alturas, ahí estás tú. Si descendiera a los abismos, ahí estás. ¿Cómo Pablo puede decirme que puedo apagar el espíritu? Y hay otro verso curioso, fíjense. Resistir al espíritu. Hechos capítulo 7, verso 51. Alguien que lo lea, por favor. Duros de cerviz e incircuncisos de corazones y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres también vosotros. Resistir al Espíritu Santo. Imagínense eso. O sea, yo puedo, tristemente, resistir al Espíritu Santo, a su accionar en mi corazón, en mi vida. También puedo contristar al Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, si mal no recuerdo. O es 4:30 de hecho. No conquistéis el Espíritu, el Eterno, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito airado, maledicencia, junto con toda maldad. Sean bondadosos los unos con los otros, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en el Mesías. 3 cosas. Resistir al Espíritu de Dios, apagarlo, entristecerlo. Estas son diversas metáforas que la Biblia utiliza para una sola cosa, para describir que por alguna razón increíble, creo que podemos entender un poco, el Eterno le ha placido que nosotros tengamos la capacidad de detener el fluir del Espíritu de Dios en nuestras vidas y limitar lo que puede hacer en nuestro corazón. Ahí está, ¿verdad? Clarito ahí. ¿Se acuerdan? Hechos 7 dice: ustedes como sus padres siempre que resisten al Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu de Dios quiere guiarnos a hacer algo y lo resistimos. Otras veces lo apagamos. Otras veces entristecemos. Qué curiosos son verbos. Resistir es algo activo, ¿verdad? Resistir se requiere que una persona de manera con alevosía, voluntariamente, correcto, lo resista, ¿verdad? Resistir es algo que se hace con intención. En cambio, apagar, no necesariamente, ¿verdad? Uno puede hacer eso sin intención alguna. No, por eso Pablo dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo? Yo me he preguntado si nosotros seremos culpables individualmente, congregacionalmente, de este pecado. Y yo me he contestado que sí, en alguno o en algún grado, por varias maneras en cómo apagamos al Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué Dios permite que nosotros, que mortales, pecaminosos, aún con tendencia al mal, tengan la capacidad de anular, de
apagar el accionar del Espíritu de Dios. Bueno, eso parece ser porque el proyecto de Dios al crear el mundo y al redimir a la humanidad ha sido tener personas libres. La libertad el libre albedrío es uno de los tesoros más grandes que Dios ha dejado, debido a que es lo único que hace posible el más grande bien, la más grande virtud, el amor. El amor tiene que ser libre. No se puede forzar el amor. ¿O se puede eso? No, ¿verdad? Amor forzado es violación, es una contradicción de términos. No se puede. Para que alguien ame tiene que ser libremente iniciado. Y el Eterno quiere hacer su obra en nosotros según queramos. Y solamente si queremos de verdad que eso pase. En inglés dicen mean business. Hablar en serio se llama así. If you mean business with God, God means business with you. Si tomas en serio a Dios, Dios te toma en serio, ¿verdad? Si no, imagínense, Dios podría cambiarnos. Claro que podría. Supongan que yo soy una persona que lucho con la ira, ¿verdad? Soy una persona iracundo. Aviento platos, me agarra feo, empiezo a patalear, doy trompones a la pared, todo eso. ¿Puede Dios un día yo me acuesto y al día siguiente haberme transformado totalmente de tal manera que yo ya no soy iracundo? ¿Está dentro de su poder hacer eso? Claro que puedo. Claro que puedo. Sin duda alguna. Él podría cablearme emocionalmente, espiritualmente y cambiarme así, unilateralmente, sin ninguna acción o sin que yo ponga algo en el proceso. La gran pregunta es, ¿y por qué no lo hace Dios? ¿No sería más fácil? Nacemos de nuevo, ¡boom! Cambiados de una vez y para siempre, no vuelves a pecar nunca más en tu vida. ¿Por qué no lo hace Dios? ¿Se han preguntado eso? Porque podría hacerlo, ¿verdad que sí? Por ejemplo, hay gente que lucha con mentira, porque son cobardes, les da miedo decir la verdad. Luchan con el vicio de la cobardía. A la hora de que alguien los enfrenta, se atuturran todos y entonces mienten, porque les da miedo confrontar. Y esto es más que todo en las mujeres. La mujer es más, a la hora de confrontar a alguien, la mujer generalmente evita la confrontación, más que el hombre. Hay hombres que también, pero eso es otra cosa. Pero normalmente una hermana, si tiene que llamarle la atención a otra hermana, dice, ay no, hay que lo haga el hermano, que lo haga el moré, dice. Que a mí, no quiero confrontar, ¿por qué me voy a amargar la vida? Y está bien. Dios creó a la mujer distinta al hombre. Entonces por eso hay pecados que son más fáciles en el hombre y otros que son más fáciles en la mujer. Ahora, todos tenemos en algún momento, hombres y mujeres por igual, eso de tener miedo de decir la verdad. Ahora, la Biblia dice que no tenemos que tener labios mentirosos, ¿verdad? ¿Quién es el que desea días para ver el bien? Le dice el Salmo 34. Vean, léanlo conmigo. Salmo 34. Ese salmo tiene un gran secreto para tener larga vida. Fíjense. 34:12, alguien que lo lea, por favor. 34:12. ¿Quién es el hombre que desea vida y anhela ver el día bueno? Fíjense, ¿quién es el que desea muchos días para ver el bien? Ajá. Guarda tu lengua del mal y tus labios del engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sigas. A menos que sea para salvar una vida, no podemos mentir. Hay un padre de mentira, Satanás. Entonces no hay que decir mentiras. Ahora, ¿podría Dios cambiarnos de tal manera que hoy a las 12 de la noche se nos quita toda la posibilidad de decir mentiras? Podría ser. ¿Por qué no lo hace?
Porque Dios, queridos hermanos, no quiere robots, no quiere marionetas. Si Él te cambiara así de manera unilateral, de manera intrusiva, tú ya no serías tú. Tú serías una marioneta. Sería una marioneta que Hashem agarra así y te controla, te aprieta las tuercas, ¿verdad? Imagínense que cada vez, sin que yo lo quiera, sin que yo de verdad quiera algo, Dios me cambiara. Ahora supongo que usted dice, no, pero es que yo sí quiero dejar de ser así. ¿Por qué no lo hace Dios? Él lo hará. Algunas veces no lo hace de una vez. Y la inmensa mayoría de veces la hace a través de nosotros. Solamente Él cambiará a las personas que quieran en serio, ¿qué adjetivo podría usar? Que estén desesperadas por cambiar. Y eso parece el problema. Nosotros nunca llegamos a la desesperación de cambio. Y algunas veces también Él no nos cambia rápido, porque eso nos haría luego soberbios. Nos haría falta, tendríamos falta de misericordia con otros. Nos haría demasiado rígidos, rigurosos. Entonces Él ha permitido, fíjense, que nosotros podamos apagar al Espíritu. ¿Cómo lo hacemos? De varias maneras. Por ejemplo, una de las maneras en cómo apagamos al Espíritu es no adorando al Eterno en libertad. No haciendo lo que la Biblia dice sobre cánticos espirituales. Lo vamos a leer otra vez, Efesios capítulo 5, verso 18. Cuando lo tengan me dicen amén. No os embriaguéis con vino en el cual hay desenfreno. Este es uno de los muchos versos bíblicos que prohíbe la borrachera. Antes bien, sed llenos del Espíritu. En lugar de ser llenos de vino, hay que ser llenos del Espíritu. ¿Qué es lo que causa el vino en las personas? Que hablen estupideces, que hablen tonterías, ¿verdad? Cuando alguien está lleno de vino, habla tonterías. O bueno, dice la verdad, dicen algunos. Los niños y los borrachos nunca mienten. Claro que mienten, los dos mienten. Pero bueno, hablando, miren cuál es el resultado de ser lleno del Espíritu. El que es lleno de vino habla tonterías. Pero el que es lleno del Espíritu, ¿qué hace? Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos. Miren cómo dice ahí, de todo corazón al Señor, dando siempre gracias por todas las cosas al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Y muchas veces resistimos esto por varias cosas. En momentos de adoración el Espíritu habla en nuestra vida y tenemos la iniciativa de cantar, elevar nuestra voz, pero lo apagamos, detenemos esa influencia. ¿Por qué? Porque nos da pena, porque ¿por qué otra razón? ¿Qué van a decir de mí? Me voy a ver raro. Queremos salir de un servicio de adoración dignificados, ¿verdad? Sí, Señor, que tu Espíritu venga sobre mí, pero siempre y cuando no salga, no sea embarazoso. Que el Espíritu de Dios me llene. Siempre tenemos el siempre y cuando. Siempre y cuando no pierda mi caché, ¿verdad? Siempre y cuando no me parezca a esos que caen, a los pentecostales, ¿verdad? Ese es el artículo número 11, el mandamiento número 11 de muchos creyentes. No hagas bien algo que otros hicieron mal en el pasado. ¿Cuánta gente cumple ese mandamiento? Porque alguien lo hizo mal, yo no. ¿Cuánta gente vive así? No, yo no voy a hacer lo que los otros hacen. En este movimiento mesiánico hay un terrible problema con eso.
¿Cuánta gente dice, uy, no, eso es muy cristiano, muy cristiano, muy cristiano? O del otro lado, cuando les hablamos a personas de las fiestas o algo, inmediatamente el miedo es, uy, eso es judaizar, ¿verdad? Eso es judaizar. No, 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 eso no. Así son. Y hay que hacer lo que la Biblia dice que hay que hacer. Y la Biblia habla de dar gracias en todo. Y dice himnos, cánticos espirituales. Sam Strong tiene en el libro Practicing the Power, él dice lo siguiente: ¿por qué llama Pablo a estos cánticos espirituales? Creo que lo hace para diferenciar, dice él, entre los cánticos compuestos previamente y los que son evocados espontáneamente por el Espíritu mismo. Los cánticos espirituales suelen ser espontáneos, quizás melodías cortas o coros que exaltan la belleza del Mesías. No se preparan con antelación, sino que son inspirados por el Espíritu. Por tanto, son singularmente apropiados para la ocasión o el énfasis del momento. Entonces, hay que hacernos una pregunta, dice: ¿hay espacio en su congregación o iglesia, o incluso en su vida devocional práctica, para este tipo de cántico? Buena pregunta. Este cántico se puede llamar profético, dice él, porque estos cantos a menudo son fruto de una impresión reveladora o de una sensación de guía del Espíritu. No fueron planeados con antelación. Nadie tuvo la sensación de que debía dárseles espacio en la asamblea. ¿Será que nosotros apagamos la obra del Espíritu al negar la posibilidad de ser guiados de esta manera, o al estructurar nuestros servicios de forma tan rígida? Me recuerda a estos hermanos, que prácticamente no hay tiempo para la interrupción soberana de la liturgia por parte de Dios. ¿Sí? Pasa esto. Yo, de hecho, de niño fui católico, como muchos saben. Me levantaban, íbamos a misa de 5 a las 5 de la mañana. Ya no sé a qué hora me levantaba. Y mi mamá siempre era de que teníamos que estar antes del segundo repique, decía, porque dan 3 repiques. Los que no fueron católicos no saben, pero se dan 3 repiques. Primer repique es cuando quedan como media hora antes, qué sé yo. A ver, y el segundo repique es cuando quedan 15 minutos. Mi mamá era, si se oía el segundo repique y nosotros no estábamos ahí, para ella ya estaba más tarde. No digamos el tercer repique, no, hombre, ¿para qué vamos? Decía. No, al antes del segundo. Y estaba ahí yo así. Y me acuerdo que entraba el cura, ¿verdad? Entraba y todo. Y para mí era la cosa más aburrida de toda la semana. Me la podía de memoria. El Señor esté con... Yo medio dormido. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Es justo y necesario. ¿Sí? Y no he dormido más plácidamente que en las homilías del Padre Tavo. Ay, ¿cómo dormía yo? Y porque leían un poquito los evangelios y yo quería saber. Por ejemplo, leían la parábola del buen samaritano y decía, pasó un sacerdote y de ahí pasó un levita y luego pasó un samaritano. Y yo de niño decía, levita, ¿y esos quiénes son? Son tipos que le hacen así, se levantan porque levitan ¿qué son los levitas? Yo no sabía que eran los levitas. Y sacerdotes, ¿cuáles sacerdotes? ¿Eran de estos o de otros? Y samaritanos, ¿y esos quiénes eran? ¿Quiénes eran los samaritanos? Y bueno, terminaba el evangelio y se decía, hermanos, esta es palabra del Señor. Y todos repetían, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Y yo me quedaba así, miren, pueden sentarse, decía el Padre Tavo. Y nos sentábamos. Y yo así, ya voy a explicar quién era el sapito, el levita y el samaritano.
ya ahorita. Y empezaba a hablar. Hablaba de todo, menos del pasado. Hermano, decía así. Y con ese tono, yo, ¿por qué hablan así los curas? Decía yo, pues, hermano, toda la fe le hacían mojigatería. Me hacía, no era algo atractivo para mí la fe. Se veía aburrido, falso, plástico. Ahora tenían este tono. Hermanos, estamos el día de hoy en el cuarto domingo del tiempo ordinario. Y ahí estaba bien dormido yo. Y ahí ya me habían perdido. Ahí ya me habían perdido. La próxima semana vamos a estar en el Cerro de las Paz, la novena de la Virgen de Fátima, los hermanos de la parroquia, no hay de todo hablar. Y yo me iba, yo no sabía quién era el samaritano, de dónde habían salido, quiénes eran los levitas, este sacerdote, y por qué se desvió el sacerdote y ¿por qué no lo ayudaron el sacerdote y el levita? ¿Por qué? ¿Eran malos? ¿O era por otra? ¿Y el samaritano por qué? ¿Sabe? Me fui así. Y era aburrido, sumamente aburrido. Solo habían 2 momentos que a mí me gustaban. 2 momentos. Eran los 2 únicos momentos bonitos. El tiempo del credo y cuando cantaban el Padre Nuestro. Ese era bonito. Porque el credo de los apóstoles es chulada de credo. Pues es las pocas cosas del catolicismo que sí vienen de los apóstoles. Y es bien bonito. Me acuerdo que todos nos poníamos de pie. De hecho, es tan bonito, fíjense, es tan bonito el credo de los apóstoles que hay un escritor, Matthew Bayes, creo que se llama. Él propone que como una ceremonia, algo así como cuando el lunes se hace la oración a la bandera o se canta el himno, él dice que debería de ser una práctica entre los evangélicos y protestantes, ya sea antes o al final del servicio, recitar el credo de los apóstoles, como lo hacen los anglicanos, los ortodoxos griegos, como recuerdo de la lealtad, porque es bien bonito. Me acuerdo que empezaba, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Piloto, dijo una señora, pero ese era Poncio Piloto, pensaba que aviones era planeado, poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al Hades y al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Noten que la única persona en el credo de los apóstoles que se le llama Todopoderoso es el Padre, siempre. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí habrá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la congregación apartada del mal universal, ¿verdad? Porque es Santa Iglesia Católica, ¿verdad? Santa Iglesia Católica, ¿qué significa? La Santa es apartada del mal, congregación universal. Todos nosotros somos parte de la Santa Iglesia Católica original, no ellos, ¿verdad? ¿Qué significa católico en latín? Universal. O sea, la Iglesia Católica en un inicio era la suma de todos los creyentes en todas las partes del mundo. Hoy ellos han secuestrado para sí mismos el título católico, pero esa era una palabra que antes la usaban todos, ¿verdad? De hecho, hay un libro evangélico que se llama Católicos pero no romanos, se llama el libro. Bien curioso. Y luego sigue, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Así es. Y luego cantan el Padre Nuestro, y lo cantaban bien, me acuerdo, bien bonito. Nunca han oído el Padre Nuestro cantado, bien bonito. Eran los únicos 2 momentos bonitos para mí. Y bueno, cuando hice mi primera comunión, más o menos el momento de recibir la hoz y todo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Todo en la misa está escritado. Hay poco lugar para la adoración espontánea. Por eso es que los evangélicos, de manera, yo creo, correcto,
acusan al catolicismo de ser una religión muerta, porque todo escriptado, todo escrito. Por eso, de hecho, surgieron después entre ellos la renovación carismática, que tratan de meterle un poco más de sabor. Y me acuerdo cuando yo llegué, la primera vez que me invitaron a una congregación, algo que a mí me atrapó era cómo adoraba el pastor Ernesto. Bien me acuerdo. Él cantaba y le daba al piano, y ese hombre cuando cantaba se le veía que sentía que había pasión. No, hombre, me hubieran inventado una iglesia donde hubiera estado, o sea, que ya se va a morir. Me acuerdo una de las primeras veces cuando me invitaron y cantaba Libertad de Jesús Adrián Romero. Yo nunca había oído ese cántico, jamás. Y me acuerdo que él empezó a cantar y me impactó. Eso fue un momento que a mí me impactó. Me acuerdo cuando cantaba Libertad, tú me has dado, libertad de mis cadenas, libertad, no soy esclavo, suelta libre, puedo casi volar. Y la manera, pero no era, la letra era un impacto, pero la manera en cómo cantaba el hombre, lo vivía, era bien distinto al estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario. Bien distinto, era totalmente distinto. Había fuego ahí. Había, como dice Hechos capítulo 2, lenguas de ¿qué? De fuego. Adoraba al Eterno, adoraba en espíritu. Y luego el hermano, después de que cantaba, quedaba alabando al Eterno en sus propias palabras. Yo nunca había visto eso, jamás. Yo dije, wow, ese hombre tiene algo que yo no tengo. Ese hombre tiene algo que yo no tengo. ¿De dónde le viene a él esa pasión para cantar así? Se veía como que Dios era una realidad en su vida. Dios no era un concepto. Dios no era una abstracción. Era una persona con la cual él era íntimo. Tenía una relación. No era algo muerto en su vida, era algo vivo. Y me acuerdo que eso me golpeó en el buen sentido, me atrajo. La Biblia habla de Hadrat Kodesh, la hermosura de la santidad. Lo verdaderamente santo, no mojigato, santo, es atractivo, es bello. Atrae, hace que la gente diga, qué bonito es, qué bonito es. Por eso hay pocas escenas más bonitas que la escena de una boda, de un matrimonio, es algo hermoso. Muy bonito. La hermosura de la santidad. Y miren lo que dice Sam Storms. Hay espacio en tu vida devocional para este tipo de cántico. Yo no le digo que se ponga a cantar cántico profético para que la gente diga que está loco y lo oigan los vecinos. No, fuera en su cuarto. Y él dice que hay veces que es un corito, una melodía corta. Así es, así es. Una melodía corta, un cántico nuevo, impulsado por el Espíritu de Dios. Yo no me acuerdo, quizás Josué me puede ayudar en esto, pero él sabe el nombre del hermano. Yo estaba en la comunidad Yovel, allá en Bogotá, y estaban cantando. Fue un día de Shavuot maravilloso, fue un Shavuot maravilloso. Y empezaron a cantar una canción que se llama Kama Hesed, cuánta gracia, que yo entiendo que es de allá. Ellos tienen como 6 grupos de alabanza en Comunidad Yovel. Y ese día cantó, mire. Y estaban cantando. Bien bonita esa canción, es de ellos. Kama Hesed, Kama Hesed, era bien bonito. Y de repente la hermana empezó a cantar Yeshua. Y yo nunca había oído eso. Entonces yo en mi mente, esa canción es de ellos. Decía yo nunca lo oí. Qué bonito. Y me acuerdo que empezaron, hubo adoración en eso. Y ella repitió, el grupo de alabanza lo repitió por 10, 15 minutos. Una presencia del Espíritu bastante bonita ahí. Y yo no sabía. Yo pensé que era parte de esa canción. Dije, qué bonita esa canción. Luego supe que no. Luego supe que hay una canción que se llama así.
Luego Josué me dijo que, ¿cómo se originó eso? ¿Saben dónde surgió eso? Surgió en un cántico nuevo de una adoración de un hermano en Brasil. Él es el que lo creó. Un día él estaba orando y se le vino una tonadita. Y él creo que conocía el nombre del maestro, Yeshua. Y empezó, Yeshua. Y empezó a sanar. Y lo repitió una y otra vez, lo repitió. Y alguien lo oyó. Y dijo, qué bonito está eso. Y miren dónde va ya. Ahora imagínense, ¿cuánto ha hecho ese cántico? Yo hace poco estaba oyendo un concierto, no sé, de una banda de cantantes cristianos, y era un estadio de 50,000 personas, llenísimo, no sé en dónde era. Y empezaron a cantar eso y el estadio entero se oía que retumbaba eso. Y yo dije, qué bonito es. Yo, ¿cómo hubiera querido estar en ese estadio? Y yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si el hermano hubiera apagado el espíritu que lo impulsaba a cantar? Es un corito chiquito, una melodía corta. En realidad solo es una palabra, solo el nombre de Yeshua y luego una tonadita espiritual. ¿Cuánto ha hecho eso? ¿A cuántas personas ha ministrado? ¿Cuántos corazones ha tocado? Y cada uno me da... es bien curioso lo que yo veo cuando usted lee la literatura de las experiencias cercanas a la muerte, no las de charlatanes, sino las que han podido ser corroboradas por cardiólogos y médicos, personas que de verdad su alma salió y pudieron describir cosas que no hay manera que ellos supieran. Y cuando ellas también fueron llevados al paraíso, en diversos lados del mundo, uno en Holanda, otro en Estados Unidos, otro en la India, en diversos partes del mundo, varios reportan una cosa. La primera, bien curioso, varios reportan de que cuando llegan al paraíso, en el mundo, en el paraíso, ellos pueden comunicarse con las otras personas sin palabras. A falta de una mejor palabra, voy a usar la palabra telepatía, aunque no me gusta esa palabra. Pero en el paraíso, digamos, cuando llegaban, podían comunicarse con otra persona mente a mente, sin necesidad de haber palabras. ¿Será eso la manera en cómo se comunicará la gente del mundo venidero? Probablemente. Puede ser. Ahora, hay una experiencia que me impactó y dice, ahora, esto no quiere decir que está prohibido usar palabras. De hecho, dice ella, la mayoría de personas que está ahí tienen una emoción tan grande que prorrumpen en cántico y cantan, y melodías maravillosas, tan bonitas como nunca he oído en la tierra, decían ellos. Y dice, pareciera que están tan agradecidos, tan llenos de algo, que si no cantan explotan, dice ella. Me tocó mucho eso. Y es que la adoración es precisamente la culminación del gozo. Fíjense, C.S. Lewis por mucho tiempo luchó con una pregunta. ¿Por qué Dios quiere que lo alabemos? Las grandes mentes hacen preguntas que parecen tontas, pero son bien profundas. Por ejemplo, mucha gente, si alguien les pregunta, ¿para qué fuimos creados? La gente, muchos cristianos, dicen para alabar a Dios. ¿Verdad? ¿Han oído eso? Fuimos creados para alabar a Dios. ¿Es cierto eso? Sí, no, o depende, o es parte de la verdad. Si yo digo que sí, así a secas, surge una pregunta. ¿Y para qué? ¿Y Dios necesita la alabanza de la gente? No necesita alabanza de Dios. No necesita, ¿verdad? ¿O sí necesito? Porque si tenemos la idea de un Dios que se deprime, se pone emo,
le tiene depresión y dice, ay, hoy amanecí down, voy a ir a los humanos para que me alaben, para que me levanten el ánimo. Vaya, Balmore, cantame, Balmore. Esa es la idea que tenemos. No, ¿verdad? Todos sabemos que Dios no necesita alabanza, ¿verdad? Está en el libro de Job eso, ahí está. Job 35 del 5 al 8. Miren cómo dice. Observa atentamente los cielos y mira, contempla las nubes que son más altas que tú. Si pecas, ¿qué mal le haces a él? Si tus transgresiones se multiplican, ¿qué daño le haces a él? La respuesta lógica es ninguno, ¿verdad? Dios no deja de ser Dios porque una persona peque. De la misma manera que el sol no deja de ser sol porque una persona escribe oscuridad en una celda de una prisión. Si eres justo, ¿qué obtiene él de ti? ¿Qué recibe de tu mano? Es al hombre a quien afecta tu maldad y al humano como tú tu justicia. Entonces, y también dice lo mismo el Salmo 50, ¿verdad? Que los sacrificios de animales no es porque Dios tuviera hambre, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El Salmo 50 dice, ¿acaso piensas que yo tengo hambre? Que por eso te pido cordero. No, dice, míos son todas las manadas. Si yo tuviera hambre no te pediría comida. A ti, le dice el Eterno en Salmos así. Ahora, bien, si Dios no necesita mi alabanza, no es del todo correcto decir, ¿para qué creó Dios al hombre? Para que lo adorara. Porque esa respuesta es defectuosa. Le hace entender a la gente que Dios estaba necesitando mi alabanza, como que Dios tenía una carencia y dijo, voy a ser un humano para que me adore y así me levante el ego, ¿verdad? Ahora, eso no es, ¿verdad? Dios no necesita nuestra alabanza, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Para qué lo alabamos entonces? Para que nosotros más Muy buena pregunta, vamos a ver, ¿verdad? Él no necesita, pero, y esa era la pregunta que agobiaba a Lewis. Él la dice en un libro que se llama Reflexiones sobre los Salmos. Él dice, ¿para qué? ¿Cuál es el motivo de la alabanza? Dios no necesita la alabanza. Entonces, ¿para qué decía? Y luego él dice que llegó a comprender algo. La alabanza, en realidad, a pesar de que no es algo que Dios necesita, es algo en lo que Él se complace debido a que Él valora las relaciones de amor entre Él y sus criaturas. Esa es una gran verdad. No lo necesita, pero Él se complace en eso. Esta semana fue el Día del Padre. Y un día antes, yo iba a estar trabajando desde la casa. Y un día antes, la Dani me dijo, papi, ¿y mañana me puedes llevar contigo a desayunar? Ella sabe que siempre voy a un lugar, ya casi no desayuno, solo me tomo un café y un pancito. Papi, ¿me puedes llevar a desayunar? Sí, vamos, Dani, vaya. Mañana yo te voy a invitar a comer. De verdad, le dije yo, ¿en serio? Sí, yo te voy a invitar al café. Y yo, vaya. Ella había ahorrado, tenía todos sus ahorros. Y creo que Nancy le había dado un poco de dinero. Nos levantamos, fuimos y había los del MOP, que siempre son estrellas para organizar algo, habían tapado el retorno. Me tuve que ir a dar vuelta hasta Redondel, Claudia Lars, como a 3 kilómetros de mi casa. Salimos a las 9:30, íbamos llegando al lugar a las 10:20. Un lugar que está a 3 minutos de mi casa. Bueno, entonces le dije, Dani, mira, está bien lleno, vamos a otro lugar. Vaya, me dijo. O vamos a la Pizza Hut que está allá. Vaya, me dijo, está bien. Y se me quedó viendo. Tengo $19, me dijo. O sea, ella me dejó saber cuánto era Tengo $19. Me dejó saber el budget. O sea, hay presupuesto de $19. Vaya, mi amor, está bien, no te preocupes. Pero luego decidimos ir siempre al lugar. Y cuando iba a llegar la cuenta,
Ella, va papi, paga, yo te voy a invitar. Ahora, yo necesito eso. No necesitaba, yo pude haber pagado, ¿no? Pero es el amor de ella algo que a mí me complace. Ahora, alguien podría decir, sí, pero aún tú eres un ser humano, eso no aplica a Dios. Y estaría en la razón, pero Dios no tiene, Lewis lo dice muy bien, dice él, Dios no tiene amor de necesidad, tiene un amor de plenitud que rebalsa. No es que Él necesite algo, Él está lleno y rebalsa para compartir. Ahora, hay otra cosa esa es una respuesta, pero la segunda es más bonita. La segunda respuesta que Lewis da es el impacto que hace la alabanza en el alma de nosotros. En otras palabras, la alabanza no beneficia a Dios, me beneficia a mí. Oigan lo que dice él. Pero el hecho más obvio sobre la alabanza o el loor, ya sea de Dios o de cualquier otra cosa, se me había escapado. Dice, lo consideraba un cumplido, una aprobación, o el alabanza o el loor como una concesión de honra y honor. Nunca me había dado cuenta, fíjense, que todo gozo se desborda espontáneamente en alabanza, a menos que la timidez o el miedo a aburrir a los demás se usen deliberadamente para frenarlo. El mundo resuena en elogios. El enamorado alaba a su enamorada. La enamorada dice cosas como, ¿no es lindo él? Los lectores alaban a su poeta favorito. Los caminantes loan el campo y la vista tan hermosa. Los jugadores loan su juego favorito. Tenemos en nuestra vida elogios al clima, las viñas, los platos de comida, los actores, automóviles, caballos, universidades, países, personajes históricos, los niños, las flores, las montañas, los escarabajos raros, incluso a políticos o eruditos. No me había dado cuenta, oigan, de cómo las mentes más humildes y a la vez las más equilibradas y capaces alaban más que las demás personas. Mientras que los excéntricos, los inadaptados y los infelices alaban menos. ¿Cuán cierto es esto? ¿Quieres saber a una persona que es muy humilde? Es la persona que siempre se deshace en elogios con otros o que honra a los demás. Ese es uno de los signos de una persona muy humilde que tiene una buena autoestima. No tiene ningún problema en elogiar a otros, en darle honra. Por eso Lewis dice, son los más humildes, los más equilibrados, los que alaban más. Los buenos críticos encontraban algo que elogiar en muchas obras imperfectas. Los malos reducían continuamente la lista de libros que podíamos leer. El salmista, dice Lewis, al animar a todos a alabar a Dios, hacen lo que todos los hombres hacen al hablar de lo que más les importa. Mi dificultad más general con la alabanza a Dios residía en mi absurda negación en cuanto al valor supremo de lo que nos deleita hacer, lo que de hecho no podemos evitar hacer en todo lo demás que valoramos. Creo que nos deleitamos en alabar lo que disfrutamos, porque la alabanza no solo expresa, sino que completa el gozo. Es su consumación designada. No es por el halago que los enamorados se repiten constantemente lo hermosos que son. El deleite es incompleto hasta que se lo expresan. Es frustrante haber descubierto un nuevo autor o un buen libro y no poder decirle a nadie lo bueno que el libro es. Llegar de repente en la curva del camino a un valle de montaña de inesperada grandeza y una vista maravillosa y no poderle compartir a alguien, ¡guau! ¡Qué bonito estaba! ¿Verdad? Escuchar un buen chiste y no poder contárselo a nadie y no encontrar a nadie con quien compartirlo.
Fíjense, Lewis dice algo muy cierto. Cuando hay algo que te complace y estás tan gozoso en él, siempre completas ese gozo en elogio a ese algo o a ese alguien. Si un libro te gusta y es buenísimo, la consumación de tu gozo es ¿cuál? Decirle a otra persona, no hombre, hay un libro que, mira, ese libro no. O viste una película una obra de arte. En nuestro corazón, el gozo no está completo si no nos deshacemos en elogiar. ¿Quiénes son los que tienen problemas en elogiar? Las personas aburridas, infelices, con baja autoestima. Son las más aburridas. Por eso es lógico que en el paraíso todo el mundo alaba. Es falso que la gente estará cantando una y otra vez y otra vez y otra vez el mismo corito en el cielo. Eso no es cierto. Como si tuvieran que estar obligados. Habrá mucha vida en el mundo venidero maravillosa. Pero lo que sí es cierto es que la alabanza será algo principal en el mundo venidero. ¿Dicen amén a eso? Amén. Y por eso la alabanza es importante. Por eso el salmo del día de Shabbat empieza Mizmor Shir Leyon HaShabbat Tov Lechodot Ladonai Ulzamer Leshimcha Elyon Lehagid Baboker Hasdeja. Oiga lo que dice, relatar Lehagid Baboker Hasdeja, relatar en la mañana su bondad y su fidelidad por las noches. Cuando quieres alabar a Dios, hay un deseo de cantar. Por eso, yo creo que una persona que es nacido de nuevo, lo más lógico y natural de él es querer cantar. Si una persona no le nace alabar a Dios, yo dudo que haya nacido de nuevo. O si ha nacido de nuevo es como dije, como Lázaro, que tiene vida pero está atado. Hay que soltarle esas ataduras, las ataduras de la pena, la vergüenza, las inhibiciones absurdas, fortalezas mentales que hay en las personas. Hay que morir a esas tonterías. No se puede estar en un ambiente de adoración así, empurrado. Y es cierto eso. Es cierto. La alabanza es la consumación del deleite. Qué bonito es. Lewis tiene esa capacidad. Si Lewis tiene la capacidad de decirte algo que después de que lo lees tú dices, eso es exactamente lo que yo siempre había querido decir, pero no sabía cómo explicarlo. Él hace eso. Él te saca un salto del asiento cuando le... ¿Ya vieron cómo estoy elogiando a Lewis ya? Porque como me gusta tanto, tengo que elogiarlo. Eso es lo que él dice. Y es completamente cierto. Por eso dice, deleítate, ¿qué? En el Eterno, y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo es que Dios nos cambia? Una de sus más grandes herramientas es la alabanza. Somos transformados en la alabanza. Por eso es muy importante alabar a Dios. Hay un libro, no me acuerdo cómo se llama el libro. Nos volvemos lo que adoramos, algo así. We become what we worship, creo que es el título en inglés. Y señala que la concepción de Dios es tan importante y la idolatría tan dañina, porque cuando vas a todos los lugares, busca al Dios de esa tierra, lo que las personas adoran o lo que es de suprema importancia para esa nación o esa tribu, y puedes saber cómo son todos. Por ejemplo, los dioses cananeos eran inmorales. En un poema a Baal se dice que Baal tenía relaciones con una vaca hasta 70 veces. ¿Pueden imaginarse eso? Entonces, si el dios Baal, y ni les cuento la Anat, la esposa de Baal y la amante de Baal, Astarte, tenían todo tipo de comportamiento licencioso e inmoral. Imagínense, los dioses de ellos practicaban zoofilia, bestialismo y homosexualismo. ¿Adivinen cómo eran los cananeos? ¿Qué hacían ellos? Lo mismo. Por eso el Salmo 135 dice algo bien cierto, fíjense.
Dice, tienen boca, mas no hablan. Ojos poseen, pero no ven. Orejas tienen, mas no escuchan. Tienen pies, mas no caminan. ¿Qué dice después? Como ellos serán todos los que lo adoran. Vean eso. Salmo 135. We become what we worship. Nos volvemos lo que adoramos. Ahí está claro. Como ellos serán todos los que lo adoran. ¿Cómo eran los que adoraban a Baal? Como Baal. ¿Cómo eran los que adoraban a Astarte? Como Astarte. ¿Cómo eran los que adoraban al dinero y adoraban la fuerza bruta en la Unión Soviética? ¿Así? La influencia de Marx hizo de Lenin y Stalin bestias. Bien, Salmo 135. Dice, semejantes, 35, 18, 135, 18. Semejantes a ellos son los que los hacen, dice esta versión. Pero el Sidur lo traduce mejor. Así serán todos sus hacedores. ¿Verdad? O sea, así como como los ídolos carecen de vida, los que adoran a un Dios muerto terminan espiritualmente muertos. Pero está aquí. Uno se vuelve semejante. Mire, semejantes a ellos son los que lo hacen. ¿Cómo te vuelves más como el Eterno? Entre más lo adoras, te vuelves más como Él. Por eso es una de las principales herramientas para cambiarnos, la adoración. Fíjense lo importante que es la adoración. Por eso hay tantos salmos que hablan de abrir la boca y adorar al Eterno. Veamos rápidamente algunos. Vean este es muy bonito. Dice el Salmo 63:5. Alguien que lo lea, por favor. Salmo 63:5. Fíjense. Como de meollo y de grosura sacaste sea de mi alma, y con mis labios de júbilo le alabará mi boca. Fíjense lo que dice la versión textual. Mi boca te alabará con labios de júbilo. Qué bonitos. Labios de júbilo. ¿Tenemos labios de júbilo? Si no tenemos, hay que empezar a tenerlos. Mi boca te alabará con labios de júbilo. Este es un buen verso para aprenderse de memoria. Mi boca te alabará con labios de júbilo. Fíjense, ahora, ¿por qué es que el rey David alaba al Eterno con labios de júbilo? Por lo que dice antes, como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Es decir, al estar lleno de Dios, él explota en alabanza. Y esto lo hizo, de hecho. ¿Saben cuándo cantó esto David? Está ahí arribita. ¿Ven esa letrita chiquita al inicio del Salmo 63? Dice, Salmo de David. ¿Cuando estaba dónde? En el desierto de Judá. Qué curioso. Aún estando en un desierto, el rey David estaba pleno. Por eso él dijo en el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Y qué dice después? ¿De quién? El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí, mis angustiadores, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Yo no puedo recitar ese verso si no tengo la voz de Danilo Montero atrás de mi mente. Y siempre que lo leo, lo oigo con la voz de Danilo Montero. Por esa canción tan bonita de él que se llama Tu Fortaleza. ¿La han oído? Muy bueno, muy bonito. Buenísimo. Me pasa lo mismo con Filipenses 2:5. Siempre la oigo con la voz de Jesús Adrián Romero. El cántico tan bonito. Mas Dios
a lo sumo lo exaltó. Muy bonito. Y aquí el rey David dice, a pesar de que está en el desierto, que él lo alabará con labios de júbilo. Labios de júbilo. Imagínense eso. Más adelante, en el Salmo 71:8, miren lo que dice el rey David. Salmo 71:8. ¿Qué dice? Rebosa en mi boca tu alabanza y tu majestad todo el día. Llena está de mi boca, ¿qué? Tu alabanza. Miren el verso 15. Mi boca proclamará tu justicia y tu salvación todo el día, aunque no sepa enumerarlos. Vendré a los poderosos hechos del Eterno, haré mención de tu justicia, de la tuya sola. Si tenemos falta de alabanza en nuestra vida, ese es el síntoma. La enfermedad es que no estamos llenos de Él, no estamos teniendo adoración en nuestros hogares. Mientras vamos al trabajo, hay que redimir el tiempo. Para mí, mi tiempo en tráfico nunca lo pierdo. Siempre o escucho alabanzas, o ocupo para orar ese tiempo, o para oír enseñanzas, estudios. ¿Sí? A pesar de que me tarde 1 hora, o generalmente son 50 minutos de ida, 50, son más o menos 2 horas. ¿Qué tal? Cada uno de nosotros. Ninguna congregación puede ser exitosa si no hay adoración de cada uno. Por eso John Wesley fundó un movimiento que los de afuera le decían los metodistas, porque ellos eran metódicos. Decían, hay que orar, hay que cumplir disciplinas espirituales de oración, ayuno, alabanza, lectura de la Biblia, estudio, meditación. Y él enfatizaba, no hay manera de que una congregación o un país tenga impacto espiritual si solo son unos pocos, si solo adoran a Dios una vez cada 7 días. La oración es todos los días, la alabanza es todos los días. Alaban ¿cuánto? Si yo preguntara, no tienen que hacerlo, pero si yo preguntara cuántos han alabado al Eterno en sus casas, pudieran decir delante de Dios, yo sí he alabado a Dios. Todos los días. Porque dice el Salmo 145, Behol Yom Abarrejeka. Cada día que te bendeciré. No dice cada Shabbat te bendeciré. Cada día. Y es importante no apagar el espíritu. Por eso quise cerrar hoy esta serie de los dones del Espíritu recordando ese mandamiento. No apaguéis al Espíritu. El Espíritu del Eterno puede repartir todo don en una congregación, pero si no cambiamos la mente de no apagar al Espíritu, de no dejar atrás ciertas cosas que son necesarias, podemos estar llenos de dones, pero apagando al Espíritu. Eso puede ser muy peligroso. Entonces, espero que esta serie hemos cubierto todos los dones del Espíritu. Bendito es el Eterno. No sé ni cuántas enseñanzas van ya, pero espero que todos ustedes estén más equipados para saber qué es los dones, cuáles son los dones del Espíritu, cuál es la multiforme gracia de Dios. Todos somos necesarios. Hay diversos dones, diversos ministerios, diversas manifestaciones, y el Eterno necesita, entre comillas, aunque no necesita de nadie, pero su obra necesita de todos nosotros. Nadie está de más. Nadie es apéndice o muela cordal que solo sirve para dar problemas. Nadie. En el cuerpo del Mesías todos somos valiosos, todos tenemos al Espíritu Santo morando en nuestros corazones, y todos nosotros se nos ha dado a beber de un mismo Espíritu. A Él, al Eterno, nuestro Dios, y al Señor Yeshua, sean la honra, la gloria, la alabanza por los siglos. Amén.